Buenas tardes, mi nombre es Luciana Mona Peralta del curso cuarto año B y hoy en Geografía, en la secuencia número 1, hablaremos sobre la Guerra Fría. Esta comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea en 1945. Fue un enfrentamiento militar, político, económico, social e informativo. Se llamó así porque nunca se activó la guerra. Aquí se enfrentaron el bloque occidental, o sea Estados Unidos, que eran los capitalistas, y el bloque del este, que era la Unión Soviética, que eran los comunistas. El primer gran conflicto de la Guerra Fría fueron los enfrentamientos en Irán, Turquía o Grecia. Se lo considera como el puente aéreo de Berlín en 1948. Estados Unidos amenazó y abasteció su zona a la Unión Soviética con la guerra. Luego está la Guerra de Corea, en 1950-1953. Aquí intervinieron tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio, que no una paz, en 1953. Luego está el Muro de Berlín. La Unión Soviética construyó un muro en 1961. Esta evitaba la salida de los ciudadanos hacia el sector capitalista. Duró hasta 1990. Los mismísimos berlineses derribaron el muro. El nuevo orden mundial, los países Europa, Rusia, tuvieron que readaptarse. Una única potencia era los Estados Unidos, y estos buscaban siempre su propio beneficio. Finaliza en 1991 y esta duró 46 años y se extinguió la Unión Soviética. Ahora les voy a hablar sobre la globalización. Después de la Guerra Fría, que ya les comenté, el sistema capitalista avanzó. Así llegó un mundo globalizado, es decir, significa todo el planeta Tierra. Por lo tanto, las poblaciones que habitan en la Tierra se vincularon en cuestiones financieras, económicas, políticas y culturales. Este tiene 4 elementos. Económico, surgimiento de los bloques económicos regionales. Técnico, evolución de la tecnología de la información. Político, Estados Unidos quedó como potencia mundial seguido por Europa y Japón. Ideológico-cultural, se expandieron modelos de consumo, estilo de vida y valores. De esta globalización surgen las relaciones centro-periferia. Los centros eran de elevada capacidad productiva, en cambio las periferias de limitada capacidad productiva. Los centros eran de altos niveles de renta, consumo y bienestar social. En cambio, las periferias eran de bajos niveles de renta y bienestar, con grandes constantes sociales. Los centros exportaban a las periferias productos de alto valor y tecnología. En cambio, las periferias exportaban recursos naturales y manufactureras baratas. Ahora les voy a hablar sobre las características del Fordismo y el Toyotismo en un cuadro comparativo. El Fordismo apareció en el siglo XX. La estrategia utilizada fue a través de la expansión del mercado. Aparece un obrero especializado, profundización del control de los tiempos productivos de obreros, reducción de costos y aumentos de la circulación de la mercancía. El toyotismo corresponde a una revolución de la producción industrial. En un sistema japonés se diferencia del Fordismo en el trabajo flexible. Trabajo se da a través de la gestión y organización. Trabajo combinado que supera la mecanización e individualización del trabajador. Flexibilidad laboral y alta rotación en puestos de trabajo, o sea, los roles. Y estímulos sociales a través del fomento de trabajo en equipo y la identificación entre jefe y subalterno. Luego nos preguntamos, ¿qué es la biotecnología? Esta es el área multidisciplinaria que emplea la biología, química y procesos varios.
con un gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Comprende investigación de base y aplicada, que integra distintos enfoques derivados a la tecnología. Ahora continuando con la explicación de los bloques regionales. Estos son asociados entre estados, o sea, es un grupo de países que se mueven para promover el intercambio comercial. Luego están los procesos de integración económica. Estos pueden ser de diversos niveles y se clasifican en zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica y monetaria. A medida que avanza el nivel de integración, los estados van cediendo parte de su soberanía económica. Seguidamente les voy a hablar sobre las diferencias del capitalismo y socialismo. El capitalismo es un sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la acumulación del capital como una vía hacia la riqueza de las naciones. La oferta y la demanda son quienes regulan la distribución del capital. Defienden la libertad económica plena y el individualismo. Ven al Estado como una intervención artificial. Dicen que no maneja los recursos como el empresariado. Consiste en una gran fábrica de pobreza. En cambio, el socialismo es una doctrina política y económica que promueve la propiedad social y comunitaria de los medios de producción. Su administración por la clase obrera, el proletario, con el fin de construir una sociedad desprovista de clases sociales. Prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado. Acusan al mercado de no construir sociedades estables. Abogan por la propiedad comunal y por la solidaridad. En cuanto a la población mundial, más de 7 millones de personas viven en el mundo. Más de la tercera parte en China e India. En la actualidad, la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. La población no se encuentra distribuida de manera uniforme y algunos indicadores demográficos son tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida, inmigración, emigración y tasa de fecundidad. La población mundial presenta distintos patrones de asentamiento. Y ahora nos preguntamos, ¿puede manejarse el volumen poblacional? Los gobiernos forman medidas políticas de la población cuando quieren influir sobre el tamaño, edades o distribución. En la actualidad encontramos que los problemas de pobreza, la relación entre población y recursos, y la población ha aumentado casi 3.000 millones. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que deseen y determinar el intervalo entre embarazos. Pronatalismo es la promoción de la natalidad. La población mundial ha estado creciendo rápidamente. Ahora vemos la movilidad de la población. Las causas más comunes suelen estar vinculadas a razones económicas, conflictos políticos o bélicos, religiosos o a los desastres naturales. La migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro. Pueden ser definitivas y transitorias. Existen migraciones internacionales o externas y migraciones nacionales o internas. Flujos migratorios internacionales pueden clasificarse según el nivel de cualificación de los inmigrantes. Refugiados es la persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, debido a un temor de persecución por las razones de religión, nacionalidad, etc. Las grandes corrientes migratorias actuales. Países receptores de inmigración como Estados Unidos, países emisores de migrantes como India, China, Vietnam. Argentina cumple una doble condición, recibe y pierde una cantidad de población.
Otros grupos de países como migrantes en tránsito, México, recibe inmigrantes que toman ese destino como un paso. En cuanto a los recursos naturales, estos son los elementos que los seres humanos toman de la naturaleza y transforman con su trabajo para satisfacer sus necesidades. Estos se clasifican en recursos no renovables, elementos de la naturaleza que se forman muy lentamente. Por ejemplo, el petróleo, los minerales, metales, etc. Recursos renovables, elementos que se renuevan rápidamente, utilizándolos adecuadamente, porque si no corre el riesgo de que se agoten. Ejemplo, el agua, el aire, las plantas, etc. Los recursos perpetuos, recursos y ciclos de energía que se consideran permanentes en la Tierra, como por ejemplo la radiación solar, las mareas, la energía hidroeléctrica, etc. Recursos potenciales, elementos que en condiciones tecnológicas y económicas pueden convertirse en recursos. Por ejemplo, la faja petrolífera del Orinoco, Venezuela, o la reserva gasífera también en Venezuela. Luego están los recursos y energía energéticos, como el petróleo y el gas natural, y el carbón. El petróleo es el más valorado y el mayor productor es Arabia Saudita. En cambio, el gas natural y el carbón es en Afganistán e Irak. La distribución mundial de la producción de alimentos tienen como origen agrícola, ganadero y pesquero. Luego está la División Internacional del Trabajo, a fines del siglo XIX. Están los países periféricos y países centrales. Los países periféricos se especializaron en la producción de alimentos y materias primas. En cambio, los países centrales en la producción industrial. Entre ellos se vendían o intercambiaban productos o recursos. Ahora hablaremos sobre los espacios urbanos del mundo. Las ciudades postindustriales. Las industrias fueron desplazadas de los centros urbanos y se convirtieron en un espacio reservado para las actividades comerciales y de servicios o para uso residencial. La disminución de obreros manuales como consecuencia de la automatización de los circuitos productivos y el aumento de empleados produjeron unos nuevos modelos urbanos, la metrópolis y la área metropolitana. La metrópolis es un centro urbano en el que se generan las invasiones. En cambio, la área metropolitana es un sistema complejo de poblaciones urbanas y rurales, dominadas por una gran ciudad central. En la actualidad, más de la tercera parte de la población vive en áreas urbanas. Ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Barcelona y Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Las megaciudades. Estas experimentan un crecimiento poblacional muy acelerado por la atracción del proceso productivo industrial. Ciudades globales. Funcionan como centros de coordinación para la economía global. Megalópolos. Hacen referencia al conjunto de áreas metropolitanas. En cuanto a las ciudades planificadas, son un terreno previamente no urbanizado, con un propósito determinado y de acuerdo con un plan urbanístico global. Su desarrollo depende de una decisión administrativa con objetivos económicos, sociales y políticos. Está relacionada con la geografía, la arquitectura, la ingeniería en transporte y la ingeniería civil. Buen conocimiento del medio físico, social y económico, que obtiene a través del análisis según los métodos de la geografía, sociología, demografía y la economía y otras. Ejemplos de ciudades planificadas: La Plata, Argentina; El Salvador, Chile;
Brasilia, Brasil y Palmanova, Italia. Las ciudades planificadas son un aspecto poco conocido y sin embargo de vital importancia en nuestras vidas. Ahora hablaremos sobre los espacios rurales. Estos han presentado grandes cambios en su paisaje, en los sistemas de explotación de los recursos y en las tecnologías implementadas y en la forma de vida de sus pobladores. Las características y la dinámica de los espacios rurales varían según cada país o región del mundo. Desigualdades entre países. Áreas rurales de los países centrales y áreas rurales de los países periféricos. De los países periféricos, el espacio rural es dual. Pueden desarrollarse actividades agrarias comerciales destinadas a la explotación. En cambio, los países centrales tienen una amplia variedad de usos de suelo. Son un complemento del espacio urbano y se desarrolla una agricultura de mercado altamente tecnificada. Sus modos de vida rurales son muy distintos. Las actividades agrarias en el mundo pueden ser, por ejemplo, la producción campesina o la subsistencia, la plantación, la hacienda, agricultura itinerante, etc. Ahora veremos entre el campo y la ciudad. Entre el espacio netamente urbano y rural existen áreas de transición y sus nombres son franjas periurbanas, espacios rururbanos, interfase rural-urbana. Son espacios que combinan actividades urbanas y agrícolas, en competencia por el uso del mismo suelo. En el continuo urbano-rural, que constituye el espacio periurbano, pueden diferenciarse algunas zonas. Espacio urbano denso, espacio urbano degradado y con desarrollo agrario residual, etc. Agricultura periurbana. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro de la área urbana. Huella ecológica. Son los recursos del campo que se utilizan para producir los bienes destinados al consumo de los habitantes y de la ciudad y recibir los residuos urbanos. Huella del paisaje. Es tanto la urbanización residencial. Se extraen recursos naturales para la construcción, o sea, tierra, piedra, arena, etc. Ahora hablaremos sobre el turismo, la industria sin humo, último tema. Es la actividad económica que genera mayores ganancias. Diversos destinos con una variada oferta de hospedajes y excursiones. Hay de todo tipo, ya sea en ciudades o en zonas rurales que combinan naturaleza, cultura y servicios para satisfacer a los visitantes. ¿Puede ser una actividad sustentable? Sí, porque este atiende las necesidades de los viajeros actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades del futuro. Un ejemplo del hogar turístico rural es el Valle de la Luna San Juan, Argentina. Su altitud es de 1200 metros hasta 1800. Varía respecto al nivel del mar. Debido a los grandes yacimientos ricos en fósiles que posee la zona de Ixigualasto, ha atraído el interés de geólogos y paleontólogos desde la década de 1930 a realizar estudios e investigar.